Hola amigos, le habla John en TechTime. En esta oportunidad vamos a ver cómo trabajar Python con base de datos. Bueno, para que Python trabaje con la interfaz de una base de datos, se usa lo que es el Python DB API, que nos permite poder trabajar con base de datos. Y bueno, el Python Database API es compatible con una amplia gama de servidores de base de datos, entre las cuales está Microsoft SQL Server, está PostgreSQL, MySQL, Oracle, entre otros. Bueno, para que nosotros podamos trabajar con estos tipos gestores de base de datos, necesitamos descargar módulos API independiente por cada gestor de base de datos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con MySQL o Oracle, entonces tengo que descargarme sus módulos respectivos. ¿Para qué? ¿Por qué descargar los módulos? Ya que al descargar estos módulos nos va a proporcionar un estándar mínimo de cómo trabajar esta base de datos utilizando Python, todo en estructuras Python, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es importar módulos si que queremos trabajar con algún gestor de base de datos. En nuestro caso vamos a trabajar con MySQL, porque bueno, es muy conocido en la web, ¿no? MySQL, open source, bueno, trabajemos con MySQL. Para poder trabajar con MySQL, lo primero que tenemos que instalar, ahorita estoy en Linux, estoy en Ubuntu. Lo que tenemos que instalar es primero MySQL Server. Para ello vamos a poner apt-get install MySQL Server. MySQL Server. Ya. En casos que nos pidan permiso, tenemos que meterle sudo para que le demos permiso de que lo instale. Una vez que estemos instalando MySQL Server, vamos a verificar si lo que instalamos está bien. Vamos a ver si tenemos el MySQL de Python, ¿no? Para ello vamos a poner lo siguiente: apt cache search, y le vamos a decir que busque esto, MySQL DB. ¿Listo? Me dice que Python MySQL DB, la interfaz de MySQL, es la interfaz de Python para MySQL, para que trabaje MySQL. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es eso, instalarlo, ese módulo para que Python trabaje con MySQL DB. Para ello hacemos lo mismo que hace un rato, sudo apt-get install, pero acá vamos a meterle Python MySQL DB. Y ya, con esto ya tenemos instalado nuestro MySQL y el módulo de MySQL para poder trabajarlo desde Python, ¿no? Para trabajar todo con estructuras Python. Qué chévere. Pero antes vamos a comprobar si tenemos MySQL. Para ello vamos a poner, seguimos en la consola, vamos a poner MySQL -u, u de user, voy a poner acá el usuario, que va a ser root, y le voy a poner también el usuario y el P, ¿no? El password. Ahora también dice pon password. En nuestro caso vamos a poner 1, 2, 3. No se asusten si no aparece acá los números. Así es acá en... Bueno, yo lo tenía instalado. Yo ya tenía instalado MySQL y le voy a poner mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, entré en MySQL. Mi contraseña era 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya lo tenía instalado. Entonces, como no se asusten, como decides, no se asusten si al poner su contraseña no aparece los números, esos, ya que acá en Linux las contraseñas no se muestran cuando ponemos. Ok, bueno, una vez que hemos entrado lo que es a MySQL, vamos a ver, ¿no? Que tenemos, nos aparece acá en esta consola, MySQL, y nos pones acá el cursor para poner lo siguiente. Vamos a ver las bases de datos que tenemos. Para ello usamos la siguiente línea: show database y un punto coma al final. Ello nos permitirá ver o mostrarnos toda la base de datos que tenemos. Bueno, acá tenía, como les dije, tenía instalado esto. Acá tengo una base de datos, unas cuantas bases de datos que tenés trabajando durante la semana. Entonces, ya con esta sentencia, show database, estoy listando toda la base de datos que tengo. Y así, ¿no? Y acá pondría, si quiero crear una base de datos, pondría acá, ¿no? Create database, y así, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo, create database. Vamos a poner example 1, punto y coma. Y está, me dice query ok o afectado, una fila afectada, es decir que ya está. Y si miro nuevamente base de datos, y aquí está lo que acabo de crear, example 1, la base de datos que acabo de crear. Bueno, esto vamos a hacerlo usando Python, pero algo más
quiero poner, nuevamente quiero crear la misma. Se dan cuenta que cuando creo la misma base de datos, crear database, base de datos, cuando trato de crear la misma base de datos, me dice que hay un error porque me dice que ya existe la base de datos. Para ello tenemos que hacer una validación de que nos permita cada vez que corramos un script, en nuestro caso de Python, que, que no se cree la misma base de datos, que valide. Entonces para eso vamos a tomando y sabiendo eso en cuenta, vamos a hacer nuestro código, que lo que queremos ver es eso. Nuestro código para poder trabajar con MySQL. Para ello vamos a hacer al toque lo más, vamos a importar primero, acá tengo mi archivo Python y voy a importar primero el módulo de MySQL. Es MySQL DB. Estoy importando MySQL DB, ya con esto ya tengo MySQL DB. Lo siguiente será crear mi base de datos. Bueno, crear la conexión. Bueno, voy a poner acá MySQL DB punto connect, es como dos n's, voy a conectarlo acá lo que voy a poner es el host en donde se encuentra mi MySQL, donde se encuentra en el host donde se encuentra. Entonces en nuestro caso está en el localhost. Seguido de ello ponemos el user, ¿no? Mi user es root. Seguido de ello ponemos la contraseña. Bueno, la contraseña que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y seguido de ello se pondría el nombre de la base de datos, pero como aún no hemos creado y lo queremos crear con este script, entonces lo vamos a dejar así. Una vez que tenemos nuestro la conexión, la conexión a la base de datos, este DB, esta variable DB, lo que sería crear nuestro cursor. Para crear cursor pondríamos ddb.cursor. Llamamos a la función cursor. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a llamar esta función cursor? Con eso, al llamar a la función cursor, al cursor, estamos creando un objeto cursor que nos permitirá poder acceder a las funciones execute. Execute es la función que nos permitirá correr nuestro script, correr nuestro SQL, nuestro código SQL, que ahorita vamos a verlo. Por ejemplo, como tengo cursor, como le dije, tengo acceso a esta función execute, que me permitirá correr dentro de ello código SQL, sentencias SQL. Por ejemplo, create database. Vamos a crear otro, vamos a poner example Python example Python 1. Así se va a llevar nuestra base de datos. Entonces eso es lo más quiero que haga, solamente quiero que cree, pongo y lo cierro. Entonces cierro la conexión, pues acá lo abrí, lo cierro la conexión y vemos en nuestra consola que sale. Claro, vamos a salir primero de acá de MySQL y vamos a correr nuestro script. Bueno, ya corrimos el script. Estoy llamando mi archivo que se llama python create bdtable.py. Lo llamé y está, y ya creo mi base de datos. Para comprobar simplemente entro en MySQL, pues no, entro en MySQL para ver si lo creo, si es cierto lo que creo, y pongo la sentencia que hace un rato puse, show database, y exactamente acá está, example Python 1 es lo que hemos creado acá, example Python 1 es exactamente la base de datos que hemos creado. Bueno, y si corremos nuevamente el script, no va a salir un error, pues no, pues como hace un rato ya existe ya example Python 1. Tenemos que hacer una validación para que cada vez que corramos este script no vuelva a crear la misma base de datos, ¿no? Sino que le elimine y que verifique que si existe, que le elimine y la vuelva a crear luego. Para ello vamos a agregar entonces acá una línea más de código, cursor execute, y le vamos a decir lo siguiente, vamos a decirle si existe, si existe, vamos a poner acá draw database, vamos a decirle que elimine nuestro código si es que existe.
Sí, vamos a decir drop, ese drop, el comando drop que tú usas para poder eliminar. Y le vamos a decir acá, drop database, que elimine la base de datos si que existe example Python 1. Es decir, que si existe example Python 1, que lo elimine, Entonces, una vez que lo elimina, lo creo. Y a la próxima que llame, nuevamente, ¿existe? Sí, entonces elimínalo. Y nuevamente lo creo. Entonces, con esto vamos a lograr que nos ocurra el error, pues, ¿no? Wow, acá hay un error. Dice que tú... Acá hay un error, seguro. Draw database if exist. Ah, perdón, me comí la S. Está, no hay ningún error. Vamos a limpiar acá. Está, no hay ningún error. En cambio, si obviamos esta línea, lo que saldría es, wow, ya existe eso. Dice, no puedes crear create database, no puedes crear example Python porque esa base de datos ya existe. Entonces, para evitarnos esto, hacemos lo siguiente: drop database, eliminamos si existe. Bueno, esa es SQL, ¿no? Podemos revisar un curso, un tutorial de SQL para poder, no sé si tenemos alguna duda respecto a ello, o si no, puedes comentarlo acá abajo. Seguimos. Una vez que hemos creado nuestra base de datos, lo que queremos hacer es decirle que use, ¿no? Que use nuestra base de datos. Entonces hacemos use example Python 1. Ya que hay varias bases de datos, pero nosotros queremos trabajar sobre esta base de datos normal, entonces hacemos que use esta base de datos. Es decir, ahorita ya estamos en eso. Ahí. Lo siguiente sería crear una tablita, ¿no? Crear una tabla. Entonces vamos a crear una tablita. Vamos a crear una variable para ahorrarnos y vamos a ponerlo en docstring para no tener problemas de hacerla abajo. Entonces creamos una tablita. Vamos a poner create table, una tabla, no sé, alumno. Create table alumno. Vamos a crear una tabla alumno y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el nombre del alumno. Le voy a decir que sea, vamos a poner el ID que sea entero y que sea no nulo. Seguido de ello vamos a poner el nombre que sea un char de 20, ya, pongamos 20. Nombre, ID y edad, que sea entero. Está. Tenemos ID, nombre, edad, algo básico, algo pequeño, lo más queremos. Entonces tenemos esto en mi query. Voy acá y ejecuto eso, bueno, cursor.execute, que ejecute el siguiente query. Acá, pongo acá, está, listo. Con eso ya tenemos creado una tablita, la tabla alumno. Vamos a verificar ello haciendo lo siguiente, corriendo, pues, ¿no? Ya, lo corrí. Ahora entro a mi MySQL para ver si es cierto. Vamos a ver si creo una tabla. Vamos a ver show database, aquí está show database. Vamos a hacer lo mismo acá, show database. Acá está mi tabla, mi base de datos, perdón, example Python 1. Vamos a decir que vamos a usar eso, ahora dice database cambiada. Ahora estamos sobre esta base de datos y vamos a decir que nos que nos muestre sus tablas. Para mostrar las tablas simplemente es show tables. Aquí está, nos muestra su tabla. Ha creado la tabla alumno y es lo que hemos hecho acá, crear la tabla alumno. Qué chévere, hemos creado la tabla alumno.